¿Te atreverías a reconstruir tu país con tus propias manos cuando nadie más vendrá a salvarte? Imagina la escena. Un convoy militar atraviesa la tierra árida de Burkina Faso, allá donde el horizonte parece desvanecerse bajo el sol. No hay cámaras de televisión, ni discursos grandilocuentes, ni multitudes esperando escuchar promesas. Solo el primer ministro descendiendo del vehículo, mezclándose entre los soldados, bajo el mismo polvo y calor implacable. En ese instante, la presencia del Estado deja de ser una consigna y se vuelve un hecho palpable. En Burkina Faso, el liderazgo no se anuncia a través de palabras vacías ni gestos teatrales. Aquí, la distancia entre el líder y el combatiente, entre el Estado y el pueblo, se desvanece. El primer ministro camina entre soldados cansados, comparte la fatiga, el sudor y esa esperanza frágil que se aferra a la vida. Este gesto, aparentemente sencillo, tiene un significado profundo. Marca el renacimiento de una nación que se rehúsa a morir incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. Durante años, la frase «El Estado está aquí» era solo un eslogan, repetido en oficinas distantes, sin eco en la realidad cotidiana. Pero hoy, en medio del polvo y el peligro, esa frase cobra vida. Ya no es una promesa hueca, sino la certeza de que, cuando todos han huido, aún queda alguien dispuesto a sostener la bandera. Es la convicción de que la reconstrucción no es un milagro que se espera, sino una tarea que se asume. Lo que está en juego en Burkina Faso trasciende el control de la tierra. Aquí se arriesga la última chispa de esperanza, la identidad misma de un pueblo. Sin embargo, lo que puede ganarse supera cualquier victoria militar. La libertad real, la dignidad colectiva de quienes han decidido no esperar milagros, sino crearlos por sí mismos. ¿Cómo llegó Burkina Faso a este punto de quiebre y renacimiento? ¿Qué historias esconde el polvo bajo las botas de sus habitantes? Para comprender cómo la reconstrucción pasó de ser una promesa a convertirse en un acto de resistencia, debemos mirar más allá del combate. Hay que entender las raíces, el dolor y los pequeños milagros cotidianos. La historia reciente de Burkina Faso está marcada por crisis, traiciones y una lucha constante por la supervivencia. Para comprender esta transformación, debemos retroceder en el tiempo y observar cómo, durante años, la región oriental del país fue un corredor de miedo y silencio. Un lugar donde las aldeas desaparecían del mapa, los mercados quedaban desiertos y las familias huían bajo la protección de la noche, dejando atrás todo lo que conocían. Piensa en una madre caminando con sus hijos a cuestas, dejando su hogar porque los disparos se escuchan cada vez más cerca. Imagina a un niño que, en lugar de aprender a leer, aprende a identificar el sonido de distintas armas. Durante décadas, los ataques desgarraron el paisaje y la vida cotidiana. Entre los meses de enero y marzo del año 2025, más de 60 ataques azotaron los caminos olvidados del este. Más de 150 vidas se apagaron en el polvo, dejando solo ecos de lamentos. Los medios de comunicación dejaron de reportar las tragedias, y el silencio se volvió una forma de resistencia. En este mosaico roto, el país luchaba por algo más que la tierra. Peleaba por no olvidar quién era. Sin Estado, sin protección, sobrevivir un día más era la única meta. El miedo tejía su propia bandera, una sombra que amenazaba con borrar hasta el último rastro de nación. A pesar de todo, en medio del abandono, algo resistía. Los mercados, antes fantasmas, volvieron a oler a fruta fresca y a risas. Niños que solo conocían el silencio regresaron a los juegos. Las campesinas, con manos temblorosas pero decididas, volvieron a sus parcelas para sembrar esperanza en la tierra herida. En estas grietas brotó una esperanza frágil, pero real. Porque si nadie actuaba, no solo se perdía la tierra, el olvido enterraría el último sueño de dignidad de una nación que aún no se rinde. Esta esperanza recuerda a la resistencia de Varsovia después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la ciudad, arrasada por el conflicto, fue reconstruida por sus propios habitantes, ladrillo a ladrillo, como acto de amor propio y desafío al olvido.
Sin embargo, lo que parecía un simple renacimiento era apenas el inicio. La verdadera transformación requería mucho más que coraje. Exigía reinventar la manera de vivir y de luchar juntos. Cuando un campesino deja la azada por un fusil, ¿qué está realmente en juego? Es la pregunta que ha definido la historia de Burkina Faso en estos años. Hoy, la defensa de Burkina Faso no depende solo de un ejército profesional. Es el pueblo entero el que se convierte en guardián de su propio destino. Más de 100.000 voluntarios, maestras, jóvenes, agricultores, han decidido tomar partido en la defensa de su tierra. Reciben apenas 14 días de entrenamiento, pero portan algo más duradero que cualquier manual: el compromiso de proteger su hogar, su memoria y su futuro. Esta decisión recuerda a la movilización de los civiles en la defensa de Leningrado durante la invasión nazi, donde mujeres y hombres comunes se convirtieron en la última línea de defensa de su ciudad. Estos voluntarios no son soldados de carrera. Son hijos e hijas de las aldeas, vecinos que ayer sembraban mijo y hoy patrullan caminos, guiando a las tropas regulares por senderos que conocen desde la infancia. No solo llevan un arma, llevan la esperanza de toda una comunidad. Su lema, repetido en voz baja pero firme, es simple: si no defendemos lo nuestro, nadie lo hará. Es un eco de la consigna que se escuchó en la Sudáfrica del apartheid, cuando los barrios se organizaron para protegerse y reconstruirse desde dentro. Ante el abandono internacional y la amenaza constante, el pueblo ha decidido rechazar la dependencia. Cuando destruyen un pozo, lo reconstruyen con sus propias manos. Si una escuela es quemada, levantan paredes y techos, ladrillo a ladrillo, sin esperar ayuda de fuera. Los caminos cortados por la violencia se reabren, no gracias a maquinaria extranjera, sino al trabajo de voluntarios y vecinos, hombro a hombro. Así, la reconstrucción se convierte en una forma de resistencia activa, como en la Alemania de posguerra, donde la población, a falta de recursos, reconstruyó ciudades enteras a partir de los escombros. Esta doble tarea, defender y reconstruir, redefine el significado de soberanía. Ya no es un concepto abstracto ni una frase vacía en discursos oficiales. Es el derecho a existir, a decidir y a sostenerse sin tutores. Aquí, la dignidad no se negocia en mesas de donantes. Se forja en el polvo, bajo el sol, entre quienes han jurado no rendirse. Es la dignidad que conocieron los habitantes de Corea del Sur tras la guerra, cuando reconstruyeron su país con trabajo comunitario y esfuerzo colectivo. El liderazgo en Burkina Faso también ha cambiado de rostro. Ya no son figuras lejanas, sino personas como Traoré y Ouedraogo, que caminan entre la gente, sin cámaras ni escoltas ostentosas. Planifican la defensa y la reconstrucción con mapas simples, escuchando a soldados y campesinos por igual. Su presencia en el frente y en los pueblos no es espectáculo. Es una promesa silenciosa de que el Estado no abandona a su gente. Este liderazgo recuerda a figuras como Nelson Mandela, cuya cercanía con su pueblo marcó la diferencia entre el liderazgo autoritario y el participativo. En este contexto, la soberanía es frágil pero vital. No depende de discursos ni de pactos internacionales, sino de la capacidad real de construir y de defender. Cada pozo recuperado, cada escuela abierta, cada centímetro de tierra protegido es un acto de resistencia y afirmación. El riesgo es inmenso. Si fallan, el país vuelve a caer en el miedo y la dependencia. Pero si resisten, demuestran que la libertad y la dignidad no se mendigan. Se construyen día a día con manos propias. La guerra no solo se libra en los campos y las aldeas. La batalla por el futuro de Burkina Faso también enfrenta traiciones, dilemas morales y la sombra siempre presente del miedo. La libertad, aquí, se paga siempre dos veces. Primero con sangre, después con sudor. El precio de la campaña en Burkina Faso no se mide solo en avances militares, sino en el sacrificio diario de su gente. Decenas de vidas truncadas, cientos de heridos, familias marcadas por el vacío. Sin embargo, cada vez que alguien cae, otro voluntario ocupa su lugar,
El relevo nunca falta. El dolor, lejos de frenar, multiplica la determinación de miles de burkineses, campesinos, maestros, estudiantes, madres. Porque la resistencia aquí es cotidiana y anónima. Es la misma lógica que sostuvo la resistencia francesa durante la ocupación nazi, cuando la caída de un miembro solo fortalecía la voluntad del colectivo. Reconstruir se ha vuelto una forma de rebelión. Cada escuela que reabre, cada pozo que vuelve a dar agua, cada campo que florece, es una victoria contra el fatalismo. Arreglar ventanas, pintar paredes, organizar clases, gestos sencillos que desafían años de abandono y violencia. En Burkina Faso, reconstruir es resistir, y resistir es reconstruirse. Es un proceso de sanación colectiva, similar al que vivieron los ruandeses tras el genocidio, donde la reconstrucción física fue también una reconstrucción del alma nacional. Pero la presión viene también de afuera. Occidente observa con recelo. Sanciones y críticas acechan cada frontera. Amenazas de aislamiento, recortes de ayuda internacional, la desconfianza de París, Washington y Bruselas. La consigna es clara. Quien desafíe el círculo de dependencia será puesto a prueba ante el mundo. Así ocurrió también en Cuba tras la Revolución, o con Vietnam tras la guerra. El costo de elegir el camino propio fue la soledad internacional y el bloqueo de recursos externos. Por eso el llamado modelo Burkina Faso resuena en África. Muchos lo ven como inspiración, una nación que se atreve a depender de sus propias manos y corazones. Pero en Europa y Estados Unidos, el temor crece. ¿Y si este ejemplo se expande? ¿Qué pasa si más países deciden que su soberanía no está en venta? El riesgo es inmenso, y la apuesta aún mayor. Si este experimento de autodependencia fracasa, no solo se perderán recursos y vidas, también la ilusión y la posibilidad de otro camino para África. Cada día de lucha deja una pregunta sin respuesta. ¿Será suficiente la voluntad de un pueblo frente a la marea del mundo? En este escenario de esperanza y fragilidad, la verdadera guerra se libra en el corazón. ¿Quiénes somos cuando todo está en juego? ¿Qué valores emergen de la lucha? Y para quienes miran desde lejos, ¿qué pueden aprender del coraje de quienes reconstruyen su destino con sus propias manos? Los días de calma son fugaces. Mientras los ojos del mundo siguen atentos, en Burkina Faso nadie baja la guardia. Aquí, cada clavo martillado es un acto de libertad. Cada aula reabierta, una pequeña victoria que solo quienes la viven pueden entender. El renacimiento auténtico no se mide en discursos vacíos ni en promesas lejanas. Se reconoce en los pozos que vuelven a brotar agua, en las cooperativas donde manos curtidas producen harina, jabón, tejidos y miel con sello nacional. Son triunfos diminutos, invisibles para el mundo, pero tan palpables que devuelven la esperanza un día a la vez. El verdadero poder no está en acumular, sino en sembrar para los demás. El capitán Traoré lo sabe bien, por eso, planta un árbol, sencillo, sin ceremonia, como símbolo silencioso de soberanía. Ese árbol crecerá y dará sombra a quienes aún no han nacido. Así, la dignidad deja de ser privilegio y se convierte en herencia compartida, construida entre todos. Aquí, la libertad no se pide, se construye y se defiende cada jornada. Cada madre que ara la tierra, cada maestro que enseña bajo los árboles, cada soldado que patrulla solo para proteger, todos rehacen el tejido nacional. Ya no importan las diferencias entre soldados, campesinos, maestros o madres. La reconstrucción los une hombro a hombro, cada uno tan esencial como el siguiente. Esta unidad recuerda a la reconstrucción de Japón después de la Segunda Guerra Mundial, donde la sociedad entera se movilizó para levantar al país desde las cenizas. Sin embargo, nada de esto está asegurado. Si el país pierde el compromiso con la autodependencia, si cede a la tentación de esperar ayuda externa o se rinde ante la resignación, la sombra de la sumisión y el olvido regresará. El riesgo es alto. Si se olvida que la soberanía se conquista con hechos, todo lo ganado puede desvanecerse como arena entre los dedos. El mensaje resuena. La dignidad de una nación no se negocia ni se delega.
se funda en la voluntad colectiva de resistir y en la decisión diaria de no entregar el porvenir. Cada acto de reconstrucción, por diminuto que sea, es un acto de resistencia tan poderoso como cualquier victoria militar. Es un recordatorio de que las grandes transformaciones nacen de miles de pequeñas acciones coordinadas. ¿Y cómo se puede, en la práctica, multiplicar esta resistencia silenciosa? Un ejemplo concreto es la creación de cooperativas agrícolas, comunidades que unen recursos y trabajo para asegurar la autosuficiencia alimentaria. Otro es la formación de patrullas vecinales que protegen las rutas escolares y garantizan la seguridad de los niños. Además, se puede organizar talleres de formación técnica para jóvenes, enseñándoles oficios necesarios para la reconstrucción, como albañilería, fontanería y carpintería. Así, cada persona encuentra un lugar y una función en la gran tarea colectiva. En el ámbito internacional, Burkina Faso ha buscado diversificar sus alianzas, evitando depender de un solo socio. Ha establecido acuerdos con países vecinos para compartir información sobre seguridad y coordinar esfuerzos de reconstrucción. También ha fomentado el intercambio de experiencias con otras naciones africanas que han atravesado crisis similares, como Sierra Leona o Liberia, aprendiendo de sus errores y aciertos. A nivel local, la educación se ha convertido en una prioridad. Se han abierto escuelas improvisadas bajo árboles, mientras se reconstruyen los edificios destruidos. Maestros voluntarios enseñan a los niños no solo a leer y escribir, sino también el valor de la colaboración y la resistencia. Este énfasis recuerda a la campaña nacional de alfabetización en Nicaragua tras la Revolución, donde miles de jóvenes voluntarios recorrieron el país llevando educación a los lugares más remotos. La salud también es parte de la reconstrucción. Comunidades enteras han participado en jornadas de limpieza y prevención, eliminando focos de enfermedades y construyendo pequeñas clínicas. Las campañas de vacunación, organizadas por los propios habitantes con apoyo mínimo externo, han logrado reducir la incidencia de enfermedades como el paludismo y la fiebre amarilla. La reconstrucción simbólica también tiene su lugar. Se han restaurado monumentos locales y se han creado nuevos símbolos de unidad, como festivales y celebraciones comunitarias, donde se honra a quienes han caído y se renueva el compromiso con la tierra. Estos rituales fortalecen el sentido de pertenencia y ayudan a sanar heridas profundas. Pero la reconstrucción no es solo trabajo físico, es también una labor interior. Psicólogos y líderes comunitarios han organizado grupos de apoyo para ayudar a las familias a superar el trauma de la violencia. El arte y la música han regresado a las plazas, ofreciendo espacios de expresión y consuelo. Esta dimensión emocional es clave para evitar que la desesperanza vuelva a echar raíces. Y para ti, que escuchas desde lejos, esta historia no es solo de Burkina Faso. Es un espejo de lo que significa pertenecer, resistir y construir, incluso cuando todo parece perdido. Lo que sucede aquí podría suceder en cualquier rincón del mundo. La pregunta es si, llegado el momento, tú también estarías dispuesto a elegir la reconstrucción sobre la resignación. La historia reciente de Burkina Faso no es solo una crónica de combates, sino el relato de una revolución silenciosa. Aquí, el derecho a existir se afirma no con palabras, sino con cada parcela recuperada y cada escuela reabierta. En cada aldea reconstruida resuena una pregunta incómoda. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir una nación aguardando que la salven desde fuera? La respuesta de Burkina Faso se escribe en las manos agrietadas de campesinos y en la determinación de quienes ya no esperan permiso para defender su futuro. La soberanía, en este rincón del mundo, no se proclama desde despachos. Nace en el polvo, en la siembra diaria del coraje. Son los maestros levantando aulas bajo techos huecos, las madres que regresan a sus huertos tras años de pavor, los jóvenes que cambian cuadernos por herramientas, y a veces por rifles, para proteger sus calles. Ellos demuestran que la libertad no se hereda, se conquista cada día, entre miles de pequeños actos de resistencia.
Burkina Faso evidencia que la indiferencia global puede ser más letal que cualquier enemigo armado. Cuando el mundo elige mirar a otro lado, relatar la lucha de este pueblo se convierte en un acto de resistencia. Mientras algunos apagan la radio o pasan la página, otros se aferran a esta historia como si su dignidad dependiera de ella. Y para muchos, así es. Hoy, la reconstrucción y la defensa avanzan de la mano. No existen certezas. Nadie puede asegurar si dentro de un año el mercado seguirá en pie, si el aula resistirá otro ciclo de lluvias, si la bandera ondeará sobre el mismo techo. Pero una cosa está clara. En Burkina Faso, nadie aguarda una señal externa para existir. Han comprendido que cada jornada sin miedo, cada noche en la que una familia duerme bajo su propio techo, es una victoria que merece ser defendida. ¿Y nosotros? Si nuestro país nos llamara, ¿esperaríamos un auxilio lejano o arriesgaríamos todo por la libertad propia? La historia de Burkina Faso no exige respuestas rápidas, solo pide que no la miremos con indiferencia. Porque cada vez que su resistencia es contada, escuchada y respetada, el olvido pierde terreno. Así, la deuda de la pregunta se cierra con una certeza. La reconstrucción de un país no es obra de un solo acto heroico, sino el resultado de miles de pequeñas decisiones valientes. Burkina Faso, con sus cicatrices y su coraje, nos enseña que la dignidad se defiende a diario, que la soberanía se siembra y se cosecha entre todos, y que ningún milagro llega sin manos dispuestas a trabajar. Hoy, en el corazón de África, bajo el sol y el polvo, el futuro se escribe con callos en las manos y esperanza en el pecho. La pregunta final es para todos nosotros. ¿Seríamos capaces de hacer lo mismo si el destino de nuestra nación dependiera solo de nosotros?